multiplicado que está aquí. 120 por 8. Y el costo de
rollos de selva. O el algo y la de la lo llevan al mar. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿me escuchan? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Sí, te escucho, Pues, fuerte y claro. muy buenas noches con todos. Les saluda Alondra Basaldúa, coordinadora de Accedu. El día de hoy estamos iniciando la segunda sesión, en este caso del webinar que estamos teniendo de andragogía. Recuerden que en la primera sesión ha sido el día 23, el día de hoy estamos con la segunda sesión y este webinar gratuito culmina el miércoles 29 de noviembre, de igual manera de 8:30 a 9:30 de la noche, ¿sí? Mencionarles que tenemos nuestras páginas de Accedu, estamos en las redes sociales en Facebook, en Instagram y lo que es en TikTok como @accedu.oficial, que significa conocimiento constante. Como ya lo habíamos mencionado, ¿quiénes somos? Somos Holding 7.5, un consorcio educativo con más de 5 años de experiencia, impartiendo educación de calidad y profesionales del rubro educativo y psicológico. Estos diplomados, como ya lo había mencionado en el grupo donde estamos otorgando diplomados que duran lo que son 8 meses, ¿de acuerdo? Tenemos todos estos cursos que se han implementado este mes. De igual forma, si tienen alguna duda, si tienen alguna consulta, me lo pueden realizar y yo de manera interna gustosamente le voy a poder ayudar a cada uno de ustedes.
Les voy a mostrar un video para que un poco nos puedan conocer. Que lograr culminar tu carrera no sea el final de tus metas. Que conseguir tu título no significa conformarse y creer que ya alcanzaste el éxito. Si realmente quieres destacar en el mundo laboral, entonces tienes que ser el mejor profesional capacitado. Da un paso más. Complementa tu educación y elévala al siguiente nivel, estés donde estés. El Consorcio Holding 7.5 te presenta sus diplomados virtuales, enfocados en potenciar tu crecimiento profesional y tu desarrollo dentro del campo laboral. Este es tu momento para ir más allá. El verdadero éxito te espera. La decisión es tuya. Holding 7.5. Supera tus límites. Es un video para que conozcan un poco más de nosotros, de la institución. De igual forma, tengo varios estudiantes que si quieren acercar a la misma institución pueden realizarlo sin ningún inconveniente. De igual forma, en el grupo le he pasado la dirección exacta donde nos encontramos, ¿sí? Damos inicio, en este caso, a la segunda sesión con nuestra ponente de andragogía. Por favor, sí, indicarles nuevamente que apaguen sus micrófonos y en este caso la docente realiza lo que es su clase y desean participar, levantar la manito para que no haya ninguna interrupción, ¿sí? Eso sería todo de mi parte, docente. Muchas gracias. Le dejo con su segunda sesión. Muchas gracias. ¿Cómo están todos? Muy buenas noches. Sean bienvenidos a la segunda sesión. Buenas noches. Buenas noches, María José. Qué gusto escucharte. Camila, Susana, Esther también se ha conectado, Jenny, María Luisa, Socorro, Juan, Edith, Adán, Lucía, Freddy, Doris, Carmen, Guido, Elba, Liz, Amada Dora, Alfredo. Gracias, Maestra, Dorita. ¿Qué tal? Camila. maestra, buenas noches. La verdad es que Camila Artica es mi nieta. Yo soy Rosa María Artica. Estoy con Rosa esa María cuenta. Artica. Ajá, ya Gracias. Camila es mi nietecita. Gracias. Ya, no te preocupes. Tú eres Rosa María. Sí, yo soy Rosa María. Ujú. Ok, Gracias. gracias a ti. Lo voy a tener en cuenta. Buenísimo. Muchas gracias por la acotación. Gertrudis, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos. Muy buenas noches. Bienvenidos a la segunda sesión del webinar. Permítame un momento, a ver. Siendo ya las 20:35. Quiero felicitar a cada uno de ustedes por la puntualidad. A ver, vamos a esperar. Sí, ya casi todos estamos. Permítanme un momento. Bien. Vamos a esperar un momentito que me puedan brindar el host y así poder compartir la pantalla. Vamos a recordar lo que trabajamos la sesión anterior. Vamos a recordar sobre los paradigmas. ¿Recuerdan qué eran los paradigmas? Adelante, María José. ¿Los paradigmas eran buenos, eran malos? ¿Qué recuerdan? Miss, discúlpeme, pero yo no pude entrar a la primera clase. Ya, no hay problema. Entonces hacemos un súper repaso, ¿ok? Sí, creo que sí, porque la mayoría no hemos entrado. ¿Alguno de ustedes ingresó a la clase anterior? Confírmeme, por favor.
Ok, entonces, ¿aún nadie ha ingresado a la clase anterior? Me confirma. Bueno, igual vamos a hacer un breve repaso de lo que trabajamos en la sesión anterior. Pierdan cuidado. Muy bien, los paradigmas, recordemos que las paradigmas eran creencias o barreras mentales y estas se formaban según nuestras experiencias, vivencias que tuvieron origen en nuestro entorno familiar, nuestro entorno de amistades. Y estas creencias pueden ser creencias positivas o negativas. Son negativas siempre y cuando sean limitantes. Si estas no me permiten crecer y yo tengo la creencia que si es que me equivoco me debo de rendir y no debo de continuar, es una creencia limitante que no me permite mejorar y alcanzar mis metas, pasar de una realidad actual a otra deseada. Pero si en cambio, por otro lado, yo tengo la creencia de que si es que me equivoco, puedo seguir intentándolo. Y lo voy a intentar tantas veces y voy a reflexionar sobre esos errores que cada vez que lo realice lo voy a hacer mejor. Y si es que me equivoco, voy a aprender. Y cada error es parte de mi proceso de aprendizaje. Porque para triunfar tengo que perder. Para ganar, para lograr mis objetivos, tengo que trabajar y ser bastante crítico conmigo mismo, identificar cuáles son mis fortalezas y oportunidades de mejora. A partir de esas oportunidades de mejora me voy apalancando y voy mejorando y voy aprendiendo. Entonces, eso es una creencia que sí es positiva y que no es limitante. Entonces, las creencias pueden ser negativas y positivas. Todo depende de cómo lo interprete cada persona. Recordemos que todos tenemos un mundo distinto. Voy a dar un repaso breve de lo que es la andragogía, ¿de acuerdo? Y vamos a continuar con lo programado en la segunda sesión. Vamos a recordar, ¿qué entendemos como andragogía? ¿Alguien tiene alguna idea por ahí? Lo que venga en sus mentes, no hay problema. ¿Qué entienden como andragogía? ¿Qué es la andragogía? ¿Algún voluntario por ahí? Muy bien, vamos a iniciar con Amira. Amira, muy buenas noches. ¿Me puedes escuchar? Amira. Sí. ¿Qué ¿Será tal, enseñar a Amira? los adultos? Muchas gracias, María José. Amira, Sí, la andragogía era la técnica de enseñanza para las personas adultas. buenísimo. Muchas gracias, Amira. Angélica también desea participar activamente. Cuéntame, Angélica, ¿qué entiendes como andragogía? Buenas noches, ¿Qué profesora. tal? Muy buenas noches, Angélica. La andragogía es la didáctica de la enseñanza a personas adultas, a personas mayores. Buenísimo, completamente cierto, Angélica. Malcolm Knowles, quien estudió a profundidad la andragogía, él menciona que la andragogía es un conjunto de técnicas de enseñanza orientadas a educar personas adultas. El modelo a seguir de la educación andragógica se basa en las exigencias del adulto, el cual decide qué estudiar y para qué desea estudiar según su requerimiento y necesidad de aprender. Recuerden que nosotros los adultos ya tenemos un autoconcepto establecido. Un inmenso favor, vamos a silenciar nuestros micrófonos. Disculpen que los muteé, porque si no se escucha el fondo de todos y es un poquito complicado poder comprender el mensaje. ¿Ok, estimados colegas? Bueno, les menciono colegas porque igual la mayoría de ustedes son docentes y los que no son, pronto van a enseñar al culminar esta especialidad de andragogía, por seguro, ya sea el nivel que ustedes elijan que van a desarrollar, ya sea educación básica regular, educación básica alternativa, técnica superior o universitaria. Muy bien, vamos a continuar. Entonces, aquí vamos a recordar algunas Estoy escuchando. de los adultos. La mayoría es un autoconcepto que que está basado por nuestras experiencias. Tenemos una amplia experiencia y disposición para el aprendizaje siempre y cuando nosotros encontremos de que esto nos va a ser útil. Nosotros tenemos que encontrar alguna utilidad y que esta
y que esto responda a alguna necesidad que yo tenga. Entonces, nosotros los adultos necesitamos saber para qué vamos a aprender algo y para qué nos va a servir, qué objetivos voy a lograr con lo que aprendo. Es por eso que el adulto es selectivo, selecciona qué va a aprender porque le va a encontrar una utilidad. Si le es útil, se va a sentir motivado para poder aprender. Recuerden que nuestra motivación es intrínseca. Nosotros nos motivamos a nosotros mismos elegimos qué aprender porque encontramos una necesidad, identificamos que necesitamos aprender y adquirir estos conocimientos para poder desarrollarnos o desempeñar alguna actividad específica, la cual nos va a permitir alcanzar diversas metas profesionales, mejoras económicas, o simplemente la satisfacción de que voy a aprender o adquirir un nuevo conocimiento. Por ende, nosotros los adultos tenemos una motivación intrínseca. Y nuestros enfoques, y el enfoque a trabajar con nosotros los adultos es centrado en problemas. Es importante que siempre trabajemos con casuísticas y situaciones reales y vivenciales. ¿Cuál es la diferencia entre la andragogía y pedagogía? Por ahí lo recordamos. Voluntarios. ¿Voluntarios o de dotarios? Alfredo, muy buenas noches. Alfredo. Ok. ¿Algún otro voluntario? Angelina, ¿qué tal, Angelina? Muy buenas noches. Cuéntame, Angelina, ¿cuál es la diferencia entre andragogía y pedagogía? ¿Cuáles podrían ser algunas posibles diferencias? Buenas noches. Muy buenas noches. Adelante, Lucía. La pedagogía, son todas las técnicas que están orientadas a la enseñanza de los niños, o sea, de la primera etapa del ser humano. En cambio, la andragogía son aquellas técnicas orientadas ya, pero para las personas adultas. Buenísimo, Lucía, completamente cierto. Y cuéntame, Lucía, ¿tú consideras que muchas de las bases teóricas de la pedagogía se aplican en la andragogía? Sí, adelante, Juan. Buenas noches a todos. ¿Me Muy buenas escuchan? noches, Juan. Sí, fuerte y claro. Ya, bueno, en realidad tendríamos que tomar en cuenta los alcances, diríamos, de la edad. Por ejemplo, si tomamos en cuenta la psicogenética de Piaget, prácticamente la pedagogía tendría un alcance en todo lo que es la educación básica regular, con niños y adolescentes hasta un promedio de 17 años, ¿no? Que es la edad promedio en que concluyen sus... Juan, tu audio, por favor, justo se ha muteado. Habilita tu audio, por favor. famosos primero grados y luego los ciclos educativos. En definitiva, por ejemplo, para hablar de que algunas teorías de la parte de la pedagogía tendrían que aplicarse al campo de la andragogía, tienen ciertas restricciones, ¿no? Por eso es que hoy en día, por ejemplo, para hablar de andragogía, preferible es hablar de alcances de las neurociencias cognitivas, que sí tienen un alcance transversal, ¿no? Y incluso en la actualidad, por ejemplo, se acuñan algunos términos nuevos para el aprendizaje, por ejemplo, ¿no? De personas ya de muy avanzada edad, que bajo el criterio de plasticidad cerebral, por ejemplo, se estaría acuñando el criterio de geriagogía, como atendiendo prácticamente a los conceptos clínicos de geriatría, algo así, ¿no? Como geriagogía. Bueno, ahí lo dejaría, gracias. Buenísimo, muchas gracias por tu participación activa, Juan. Y todos nos nutrimos, completamente cierto.
Muchas de las bases que encontramos en la pedagogía, hoy en día las utilizamos en la andragogía. Es importante también, tal cual Juan nos manifestó, nosotros ya tenemos los conocimientos de bases teóricas de las diferentes corrientes pedagógicas y es importante diseñar el material según la edad de nuestros estudiantes. Por eso es importante comprender de qué manera aprenden los niños y adolescentes y de qué manera aprenden los adultos. Es ahí donde se diferencia la pedagogía de la andragogía. Pero es importante también ser bastante conscientes que mucho de las bases teóricas y de esta información que hemos visto nosotros en la pedagogía, lo vamos a ver también en la andragogía, no están completamente divorciados. Aquí vamos a recordar brevemente algunas diferencias bastante marcadas entre la pedagogía y andragogía. Vamos a recordemos que siempre los estudiantes, los niños y adolescentes estudian por imposición. Los maestros señalan qué materias van a estudiar. No es que el estudiante diga, yo quiero aprender matemáticas, comunicación, A y P, y voy a llevar estos cursos. Estos ya están impuestos en sí. A diferencia de nosotros los adultos que estudiamos por decisión y seleccionamos qué es lo que vamos a aprender. Ellos, los niños se sienten automotivados, mientras nosotros los adultos requerimos motivaciones concretas, como por ejemplo, ¿qué voy a lograr con lo que voy a aprender? ¿Para qué me sirve? ¿Qué utilidad tendrá? El concepto de tiempo para los niños y adolescentes es largo e indefinido. Ellos son aprendedores, dedican muchas horas del día solamente a aprender, a diferencia de nosotros los adultos en el cual nuestro concepto es bastante limitado. Y ahí va lo que también, bastante relevante lo que comentó Juan, el lifelong learning, el aprendizaje a lo largo de la vida. Nosotros, desde que nacemos hasta el último día de nuestra existencia, sin importar la edad, podemos aprender. Esto es lo que permite nuestra plasticidad cerebral. Pero también es importante tener en cuenta el funcionamiento de nuestro cerebro y el conocer a profundidad estas teorías de la neurociencia y la neurodidáctica y cómo el conocer este funcionamiento del cerebro y ante ciertos pensamientos tenemos sentimientos, ante esos sentimientos tenemos ciertas reacciones y actitudes, es importante conocerlo con amplitud para nosotros poder identificar qué técnicas y estrategias usar para regular ciertas situaciones, para generar motivación, para generar el efecto sorpresa, el efecto wow en nuestras clases, o cómo también generar esas conexiones, esa conexión que necesitamos con nuestros estudiantes. Entonces, es importante. Volviendo a los conceptos del tiempo, que es bastante escaso. Recuerden que nosotros los adultos hoy en día tenemos diversas actividades, aparte de nuestro desarrollo profesional, la carga familiar que tenemos con nuestros hijos y nuestras familias. Entonces, el tiempo que le dedicamos a especializarnos es bastante reducido, a diferencia de un niño. Si a mí me preguntara, ¿un niño y un adulto pueden aprender de la misma forma? ¿Pueden aprender a tocar el violín en el mismo tiempo, siempre y cuando le dediquen el mismo tiempo de práctica a esa actividad? De la misma manera, bueno, dependiendo, el adulto tendría que sentir alguna motivación. Por ejemplo, si siempre quiso aprender a tocar el violín, lo considera como un hobby, se siente relajado, se va a sentir motivado a tomar esa clase. De repente el niño no se sienta motivado, el papá le exige, tienes que aprender a tocar el violín como que tienes que aprender a tocar el violín. De repente al inicio renegará, lo hará con cierto fastidio, pero conforme va mejorando, avanzando y afinando esas técnicas, como que le coge el gusto. Incluso cuando llegan a crecer, el desarrollar el oído musical les ayuda también a generar otras habilidades como la creatividad, ¿no? Pero recuerden que el estudiar, el cómo tocar el violín o estudiar música,
no es que el niño muchas veces lo elige, es que el padre le impone, a diferencia de nosotros los adultos que seleccionamos qué deseamos aprender. Recuerden que también la experiencia de los niños es bastante limitada, a diferencia de los adultos que tienen una experiencia bastante amplia. Nosotros los adultos tenemos una amplia experiencia. Entonces, cuando nosotros aterrizamos muchos conceptos a situaciones reales, amalgamamos, unimos estos conceptos y los comprendemos mucho mejor y entendemos el porqué. En comparación de un niño o un adolescente, que de repente ciertos conceptos o ciertas situaciones aún no las han experimentado ni las han vivido. Entonces es importante que nosotros les brindemos mucho más énfasis, expliquemos a profundidad, podamos brindarles un video o de repente una visita de estudios. En el caso de los estudiantes de preescolar, cuando vamos a hablar sobre los animales, muchos estudiantes no tienen idea de lo que es un león o lo que es una cebra. De repente es necesario poder llevarlos a un zoológico o mostrarles un video para que ellos relacionen la imagen con el fonema de la palabra león. Ah, esto es un león. Zoológico, un lugar donde se encuentran diversos tipos de animales, pero están en cautiverio. Explicarles. Entonces, ellos necesitan, a diferencia de nosotros los adultos, si a nosotros nos mencionan la sabana africana, de repente no nos encontramos ahí, pero por nuestra experiencia ya hemos visualizado documentales sobre ello. Entonces, no va a ser tan complejo el tener que mostrarnos o explicarnos o dar mayor información. Solamente con mencionarlo será suficiente. Entonces, es importante, ahí va también la importancia de identificar cuál es mi grupo de estudiantes y según su edad poder dosificar el contenido. Y recuerden que los niños y adolescentes son moldeables y dóciles, porque están en este proceso de crear su identidad. Por eso es muy relevante que el docente sea el modelo de estos estudiantes, porque muchos estudiantes, ya que papá y mamá trabajan todo el día, carecen de un modelo de valores. Entonces, muchas veces nosotros los docentes somos modelos y ejemplos a seguir para el estudiante. Entonces, este estudiante muchas veces pueden tener 13 o 14 años, pero ellos desconocen lo que es la ética. Hay situaciones en las cuales ellos consideran complejas y no saben discernir si está bien o mal. Y muchas veces actúan según lo que han observado en casa o en su entorno. Y de repente no es el mejor ejemplo que pudieran tener. Entonces ahí está la relevancia que nosotros como docentes tenemos que ser un ejemplo para nuestros estudiantes tanto dentro y fuera del aula. Y a comparación, nosotros los adultos somos resistentes al cambio. ¿Por qué somos resistentes al cambio? Porque nosotros ya hemos sido formados, ya tenemos una experiencia, tenemos vivencias, y estas vivencias en nosotros generan creencias que pueden ser positivas o negativas. Una creencia negativa, bueno, más que una creencia negativa es que nuestro cerebro funciona así. Siempre nos resistimos al cambio. Nosotros somos seres de hábitos. Si estamos acostumbrados a siempre desarrollar lo mismo y de repente nos imponen cambiar de buenas a primeras, nos vamos a resistir. Primero sentiremos enojo. Luego, bueno, nos resignaremos y lo vamos a intentar. Luego nuevamente la frustración porque no nos sale. Luego continuaremos porque ya es mandatorio, es una imposición que indica. Continuamos. Y luego llega la aceptación, pero ya una aceptación en la cual yo ya logro ese aprendizaje porque después de tanto ensayo-error, aprendí. Y ahí es cuando por fin me vuelvo a sentir motivado porque yo ya conozco cómo desarrollar o implementar alguna técnica nueva, por ejemplo, en clase. Y entonces me voy a sentir nuevamente motivado en querer investigar y seguir ampliando mis conocimientos. Entonces, ese es el proceso de cambio. Nosotros siempre nos resistimos al cambio por naturaleza, porque ya nuestro cerebro está acostumbrado a realizar una acción o alguna actividad de alguna manera específica y que cambies, esto genera todo un esfuerzo, desde aprender,
dejar de realizar ciertos hábitos. Pero cuando lo realizamos frecuentemente, logramos aprender y se logra generar ese cambio. Y entonces es importante que nosotros podamos quitarnos ese chip y dejar de ser resistentes al cambio, porque recuerden que la vida misma es un cambio constante. Bueno, y aquí es la imagen de pedagogía y andragogía, que están completamente unidos, ya que muchas de las bases teóricas siempre de la pedagogía las vamos a ver en andragogía. Incluso hay técnicas y juegos y actividades de gamificación que en lo personal lo he utilizado con estudiantes de 3 años del nivel de secundaria e incluso con profesionales de posgrado en algún taller. Y resulta, lo que sí debemos siempre ser conscientes es el tipo de información. Eso es lo que debemos de dosificar, el contenido. Y este debe ser adaptado según las necesidades de nuestro grupo de estudiantes. En la clase anterior les mostré un video, pero ahora les voy a mostrar otro video, ¿de acuerdo? Y que va a dar pie a poder realizar un conversatorio grupal, porque recuerden que aquí construimos nuestros propios conocimientos. Esto solamente fue un repaso. Permítanme, por favor, compartir el video. Igual a través del chat. Se los voy a compartir. Entonces, ya hasta aquí vamos cerrando los conceptos de pedagogía, andragogía, que ya al parecer ya quedaron bastante claros. Y ahora vamos a visualizar el siguiente video. Les comparto aquí el link, igual les voy a compartir el video. No se visualiza, creo. Confírmenme, ¿pueden visualizar lo que estoy compartiendo? Sí, sí se visualiza. Sí, Muchísimas sí. gracias. Sí, Gracias, sí. Rosa María. Sí, sí se ve. Buenísimo, Angélica. Excelente. Bien. Y encontré ya. Albert Einstein dijo una vez, todo el mundo es un genio, pero si juzgas a un pez por su habilidad para trepar a un árbol, este vivirá toda su vida creyendo que es tonto. Señoras y señores del jurado, hoy juzgamos a la escuela de hoy en día. Y me alegro de que estéis aquí porque no solo hace que los peces trepen árboles, sino que además les hace bajar y correr 15 kilómetros. Dime, escuela, ¿estás orgullosa de las cosas que has hecho? ¿Convirtiendo a millones de personas en robots te parece divertido? ¿Te das cuenta de la cantidad de niños que se identifican con aquel pez, nadando a contracorriente en clase sin encontrar sus dones? Pensando que son tontos, creyendo que son inútiles. Pues la hora ha llegado, no hay más excusas. Llamo al estrado a la escuela y le acuso de matar la creatividad, la individualidad y de ser intelectualmente un abuso. Es una institución antigua que ha sobrevivido a su uso. Así que, señoría, aquí concluye mi discurso de apertura. Y si me permite presentar las pruebas de este caso, lo haré. Proceda. Prueba A. Esto es un teléfono de hoy en día y esto un teléfono de hace 150 años. Gran diferencia, ¿no? Sigamos. Esto es un coche de hoy en día y esto un coche de hace 150 años. Encontrado. Diferente, ¿no? Pues fijaos, esto es un aula de hoy en día y esto es el aula que utilizábamos hace 150 años. ¿No es una vergüenza? Literalmente, en más de un siglo, nada ha cambiado. Y aún así dices que preparas a los estudiantes para el futuro, pues con estas pruebas debería haber preguntado, ¿preparas a los estudiantes para el futuro o para el pasado? He mirado tus antecedentes y muestran que para entrenar a la gente para que trabajen en fábricas fuiste creado. Lo que explica por qué organizas a los estudiantes alineados, bonito y ordenado. Si queréis hablar, alzad la mano. Y durante 8 horas al día decirles lo que tienen que tener pensado. Ah, y hacerles competir por sacar un 10.
número que determina la calidad de un producto. Por eso se dice esta carne está de 10. Lo pillo. En aquella época todo era distinto. Todos tenemos un pasado y ni yo me libro. Pero hoy no necesitamos crear robots. El mundo ha progresado. Y necesitamos gente que piense de forma creativa, innovadora, crítica e independiente, con la habilidad de conectar. Cualquier científico puede afirmar que no hay dos cerebros iguales, y cualquier padre con 2 o más chavales te lo puede confirmar. Así que explícame por qué tratas a los estudiantes como si fueran el molde de mi mano izquierda, o esas gorras planas que se venden en esa talla única universal de mierda. Ese lenguaje. Perdón, señoría, pero si un médico receta exactamente la misma medicina a todos sus pacientes, una tragedia sería y mucha gente enfermaría. Pero cuando se trata de la escuela, esto es lo que se ve día tras día. Esta negligencia educacional, donde un profesor se pone delante de 20 niños, cada uno con sus fortalezas, sus necesidades, sus distintos dones y posibilidades, y tú enseñas la misma cosa de la misma forma, es horrible. Señoras y señores, no debe ser absuelto el acusado. Este podría ser el peor crimen que jamás se haya contado. Y hablemos de la manera en que tratas a tus empleados. Protesto. Denegada. Quiero escuchar esto. Es una vergüenza. Los profesores tienen el trabajo más importante del mundo y aún así están mal pagados. No es raro que los estudiantes no reciban lo acordado. Seamos sinceros, los profesores deberían cobrar tanto como los médicos, porque un médico puede realizar una cirugía de corazón a un niño y salvarle la vida, pero un gran profesor puede alcanzar el corazón de ese niño y permitir que realmente viva. Los profesores son héroes, se les critica mucho, pero ellos no son el problema. Ellos trabajan en un sistema sin muchas opciones o derechos. Los currículos los hacen quienes crean la política. No han enseñado en su vida y sacan pecho. Los test estandarizados son su ciencia. Creen que por meter preguntas con respuestas múltiples se ve el nivel de inteligencia. ¡Qué demencia! De hecho, estos test están poco desarrollados para ser usados y deberían ser quitados. Pero no me tomes la palabra a mí. Tómasela a Frederick Jekyll, el hombre que inventó los test estandarizados y que dijo: estos test están demasiado poco desarrollados para ser utilizados y deberían abandonarse. Señores y señoras del jurado, si continuamos por este camino, letales serán los resultados. No tengo mucha fe en la escuela, pero sí tengo fe en las personas. Y si podemos personalizar la sanidad, coches o incluso tu red social, entonces tenemos que hacer lo mismo con el sistema educacional para actualizarlo, cambiarlo y fuera el espíritu estudiantil. Porque es inútil. A menos que trabajemos por sacar el espíritu de todos y cada uno de los estudiantes. Esa es nuestra tarea. No más núcleo común. En vez de eso, alcancemos el núcleo de cada corazón en cada instante. Claro que las matemáticas son importantes, pero no más que la danza o el arte. Démosles a todos los dones la misma importancia. Sé que esto suena como un sueño, pero en países como en Finlandia están haciendo cosas grandes. Sus días de clase son más cortos. Los profesores ganan sueldos decentes, los deberes inexistentes. O se enfocan en crear colaboración en vez de competición. ¿Y sabéis, chicos y chicas sin rumbo? Su sistema educativo rinde por encima del de cualquier otro país en el mundo. Otros lugares, como en Singapur, están teniendo éxito. Escuelas como las de Montessori, programas como los de la Khan Academy, donde no hay soluciones únicas. Pero sigamos adelante. Porque son solo el 20% de la población. Son el 100% del futuro de esta generación. Así que ayudémosles a que sus sueños se puedan cumplir y solo Dios sabe lo que podremos conseguir. Este es el mundo que he soñado. Un mundo donde los peces ya no están obligados a trepar árboles. Es todo, señoría. A solicitar. Estimados colegas, es necesario que por favor podamos cerrar nuestros micrófonos. Pongan más seriedad también, pues ya de todo depende de cada uno, maestra. Permítanme, por favor. Ok, buenísimo. ¿Qué nos llevamos del video que acabamos de visualizar? Es una pena nuestra educación. Okay, muchas gracias. Adelante, Juan. Bueno, el video da a entender que la educación tiene un criterio plano, que no atiende a lo que, bueno, en psicología convencional serían los estilos de aprendizaje. Y si nos referimos a neurociencias cognitivas, es que no atiende a la teoría, por ejemplo, de las inteligencias múltiples. Es decir, que cada persona tiene determinado talento. Si nos basamos en vamos a decir, el sustrato neurobiológico tiene su propia inteligencia.
a todos se los atiende con un criterio por igual, con el mismo criterio por igual, y se los evalúa por igual. Y como cada uno tiene su propio, entre comillas, talento o llames inteligencia, obviamente los resultados no son los, digamos, con mejor criterio los que se han obtenido. O sea, la evaluación, tanto el proceso de enseñanza-aprendizaje como el proceso de evaluación no sería el más adecuado. Gracias. Completamente de acuerdo contigo, Juan. Y es la realidad. Hoy en día no se puede dar que sigamos calificando, porque hay docentes que califican y no evalúan a sus estudiantes, imparten las sesiones de manera bastante igualitaria y no son equitativos, sin tener en cuenta las diferencias que tienen. Recuerden que en cada grupo o aula de clases vamos a encontrar una gran diversidad y diferentes estilos de aprendizaje. Recuerden que algunos tenemos un estilo de aprendizaje visual, auditivo, kinestésico. Hay algunos que necesitan estar en acción y moverse. Hay estudiantes que son bastante reflexivos, otros que necesitan el tacto, hacer actividades concretas para aprender. Entonces nosotros en nuestras sesiones, sin importar si estoy trabajando con estudiantes del nivel de preescolar o un posgrado, nosotros como docentes debemos de realizar diversas actividades que mantengan la motivación en nuestros estudiantes. Lo primero que yo tengo que considerar al desarrollar una sesión de clase es la motivación, pero para que un estudiante se sienta motivado, el docente debe de crear un ambiente, una atmósfera adecuada para el aprendizaje. ¿Y cómo lo genero? A través del rapport. ¿Qué es el rapport? El rapport es la conexión entre el docente y el estudiante. Si el docente no es capaz de tener empatía y conexión con el estudiante, tengan por seguro que esto va a estar, esto no va a resultar, sea con niños o con adultos. De repente los adultos, de hecho que tienen la motivación intrínseca, así no les vaya, así de repente no le caigas muy bien, lo van a hacer. Van a presentar las actividades que tú asignes, pero no es que van a sentirse motivados a participar. Su motivación es intrínseca, recuérdalo. Si es que de repente tengo un grupo de estudiantes que son adolescentes, ya sea en educación básica, en educación regular o educación básica alternativa, o de repente estoy trabajando con estudiantes técnicos de un instituto técnico o universitario que tienen entre 16 y 25 años, el rapport es totalmente importante. Esa conexión que yo genero con mis estudiantes. Es la conexión que yo brindo al tan solo sonreír, con mi tono de voz, con la manera que me dirijo a ellos, que debe ser un trato horizontal, pero eso sí, siempre estableciendo el respeto, pero siempre de una manera bastante respetuosa y horizontal, que no se sienta que yo soy el docente y tú el alumno, sin luz, el alumno. Yo generalmente evito utilizar la palabra alumno y siempre la reemplazo por estudiante. Adelante, Oscar, por favor. Sí, buenas noches. Una consulta, profesora. Yo me Claro. acuerdo que nos mencionaban los docentes que yo tuve en la universidad, que se decían ellos mismos facilitadores. No sé si esa palabra también se puede emplear en el lenguaje de la docencia o de repente se está un poco poniendo Claro. al margen de lo que es realmente la docencia. Gracias. Excelente pregunta, Oscar. Muchas gracias. Recordemos, estimados colegas, que el aprendizaje está centrado en el estudiante y nosotros tenemos que generar preguntas gatillantes y hacer que el estudiante participe activamente. Entonces, el docente siempre va a ser un facilitador del aprendizaje, creando el momento propicio para que ellos puedan aprender. Así es que facilitadores del aprendizaje es un excelente término que justo iba a utilizar en los siguientes slides que les voy a mostrar a continuación. Pero excelente, sí. Los docentes hoy en día debemos de ser
facilitadores de este aprendizaje. ¿Alguien más levantó la mano? Adelante, por favor. Sí, buenas noches, profesora. Buenas noches, Lina. Yo levanté la mano porque podemos facilitarles, pero podemos cometer el error de facilitarles tanto que ellos van a confiar tanto en ese facilismo que les vamos a dar. Yo más bien lo veo más un acompañamiento y la motivación que nosotros debemos hacer con nuestros estudiantes es en base a un diagnóstico. O sea, el diagnóstico de todos mis estudiantes, porque como usted decía, todos no aprenden de la misma forma y tampoco en el mismo estilo de aprendizaje. Unos son más lentos, otros son medianos, otros son muy rápidos, y hay que estar preparados para esos 3 niveles, porque mientras que el lento está que se demora, tienes que acompañarlo más, rápido terminó y que te hace un desbarajuste en el aula. O sea, hay que tener en cuenta esas cosas, ¿no? Estar siempre atentos. Y con respecto a las inteligencias, somos múltiples. Que yo sepa hasta ahora que me conozco 11, pero la inteligencia que más aborda todo es la inteligencia de las emociones, porque en base a las emociones se dan todas las demás. No sé si estoy en lo cierto, pero es lo que he estado observando en mi aula. Y sobre todo, mire, ve, hay que propiciar que el alumno sea creativo. Dicen, los estudiantes son molestosos, los estudiantes que, no, los jóvenes, que los jóvenes. Los jóvenes son un cúmulo de energía, entonces hay que aprovechar eso, ayudarles en la creatividad, sobre todo a ser críticos en el sentido, voy a criticar algo, pero en base a un conocimiento que tengo, y si no lo tengo, tengo que adquirirlo. La motivación intrínseca debe estar ligada a su medio, yo lo digo así porque soy de ciencia, no a su hábitat, ¿no? Entonces, ¿por qué le digo esto? Porque los jóvenes, si por ejemplo uno está haciendo una clase de ciencia y lo canalizas un poquito al enamoramiento, a una cosa, pero hay que saber en qué momento ¡bum!, te regresas de nuevo a tu tema, porque los chicos empiezan con las preguntas ya de lo que les interesa. O sea, para mí trabajar con jóvenes es excitante. ¿Por qué? Porque me tienen en jaque. O sea, tengo que ver la forma, la manera de acompañarlos sin que ellos me ganen, ¿no? Esa es una de las cosas que el joven siempre tiene esa tendencia a querer manipular. No sé si lo hace consciente o inconscientemente, pero quiere manipular. A veces hace de cuenta que siente cariño, como sus padres son separados. O sea, son bien hábiles y uno hay que estar, pero de ida, no de venida, ¿no? Dirá de venida, no de ida, ¿no? Como ellos. Yo lo digo de esa manera, ¿no? Hay que estar muy atentos y practicar en todas las áreas un poquito el método científico, ¿no? Ser observadores, hacernos hipótesis, posibles respuestas que podemos hacer. Eso es lo excitante de la educación, querida expositora. Gracias. Gracias totales, Linda, completamente cierto. Nosotros tenemos un cerebro emocional y aprendemos por las emociones. Por eso es tan relevante que nosotros como docentes generemos esa conexión entre nuestros estudiantes. Sí, Juan, adelante, por favor. Bueno, en realidad, en lo que concierne a la denominación de profesor, el término profesor en realidad deviene de la corriente o del paradigma conductista. Profesor, el que profesa, el que impone. Y el término alumno también, ¿no? Porque como se dijo hace rato, sin y alumno viene de luz, o sea, sin luz, sin conocimiento. Y en tanto que el término, ya se dijo, facilitador, acompañante, mediador, también son términos propios de otra corriente, ¿no? La del constructivismo. Por eso es que en el constructivismo, antes que profesor se dice docente, y antes que alumno se dice estudiante o discente. Entonces son términos, digamos, propios, tal vez menos despectivos, porque el término alumno en la actualidad prácticamente es ofensivo. Y en lo que concierne a la parte de las emociones, creo que en su momento, así como Gardner postula la teoría de las inteligencias múltiples, por su lado, Goleman ya por el año 95 también postula, ¿no?, la teoría de la inteligencia emocional, después de más o menos 20 años de investigación en diferentes lugares de los Estados Unidos. El caso está en que, según esa teoría, en efecto, se estima que más o menos alrededor del 75 al 80%
el ser humano está, todo su sistema nervioso, digamos, corresponde a la parte emocional, ¿no? Ya sin hacer alusión tal vez a la teoría, por ejemplo, del cerebro triuno, que precisamente da esa razón, ¿no? Da esa razón. De tal modo que si nosotros hablamos de parte emocional, ya sea en el niño o ya sea en el adulto, por ese porcentaje estimado que mencionaba, alrededor de 75 al 80%, en realidad no hay aprendizaje que no esté atravesado por emociones. Eso es indudable. Gracias. Gracias totales por tu participación activa. Juan. ¿Está activo mi audio? Sí. Muy bien. Buenísimo. Muchas gracias por tu participación activa y cuán pertinente fue que aclararas los conceptos sobre facilitador, sobre profesor, acompañante. Recuerden, estimados colegas, que actualmente nosotros estamos enfocados no podemos enfocarnos en decir solo trabajamos con la corriente socioconstructivista. En realidad es un mix de todas las bases teóricas y todas las corrientes y tenemos un poquito de algo, el cual el centro sí es que nosotros nos enfoquemos en el aprendizaje del estudiante. Todo el diseño de nuestra sesión tiene que estar centrado en el estudiante. El estudiante es quien construye su propio aprendizaje a partir de diversas situaciones que pueden ser retos, situaciones problemáticas, y esto hoy en día se está llevando a cabo también en el contexto universitario. Hace algunos años, sí, Adam, ¿deseas participar? Un momentito, termino de mencionar la idea y te cedo la palabra, no te preocupes. Ok, hace algunos años el hecho de poder trabajar con el aprendizaje basado en problemas, situaciones problemáticas, casuísticas, utilizar el método de casos o de proyectos en el contexto universitario era casi nulo, ya que no hasta hace mucho se ha estado trabajando a través de contenidos. Y ya en estos últimos años, muchas universidades están tomando conciencia sobre la relevancia que tiene que se trabaje en base a competencias. Nosotros los docentes de educación básica regular, los docentes de profesión, conocemos bastante bien cómo trabajar a través de competencias, pero en el contexto universitario, pues no, porque muchos de los profesionales que imparten los cursos son médicos, arquitectos, odontólogos, ingenieros, y ellos conocen ampliamente, tienen una gran experiencia, una vasta experiencia en sus profesiones y tienen amplio conocimiento, pero no saben cómo impartirlo o de qué manera estos conocimientos pueden facilitarlo, de manera que el estudiante pueda adquirir estos conocimientos de manera significativa. Entonces, ahí es la importancia de aplicar estas teorías de aprendizaje, el conocer ampliamente la andragogía, el comprender el funcionamiento del cerebro, conocer estas teorías de neurociencias y aplicar la neurodidáctica en nuestros estudiantes. ¿Cuán relevante? Y retomando, bueno, actualmente hay diversas teorías, ¿no? Tenemos, cuando vamos a hablar del cerebro, el cerebro es bastante complejo. Antiguamente se utilizaba la teoría del cerebro que estaba dividido en el lado derecho, el lado izquierdo. Hoy en día nos enfocamos en la teoría del cerebro triuno, como mencionó Juan. Y cuán importante es conocernos que tenemos este cerebro que es reptiliano, en el cual se encuentran nuestras necesidades básicas de supervivencia, como el respirar, el comer, el sentir frío. Entonces nosotros actuamos por impulsos. Entonces este cerebro reptiliano nos hace actuar por impulso para poder satisfacer esas necesidades, ¿cierto? Luego tenemos el cerebro límbico, ¿no? Este sistema límbico es un cerebro emocional. Ahí es donde se encuentra, también está relacionado con la memoria y también con nuestras emociones.
Entonces, ante diversos pensamientos, yo voy a sentir diversas emociones y estas emociones van a hacer que yo actúe de diversas maneras. Cuando yo estoy furioso, actúo de una manera específica. De repente cambia mi expresión, mi rostro se torna rojo, suelo de repente hablar con un tono más fuerte. Cuando me siento feliz estoy súper relajado, sonrío, soy bastante amable, cordial. Y también tenemos la otra zona en nuestro cerebro, ¿no? que está ubicado en el neurocórtex, donde se encuentra el raciocinio, donde tengo la capacidad de poder analizar y generar soluciones a diversas situaciones problemáticas, ¿no? De repente, tengo ganas de ir al baño. Claro, este cerebro reptiliano hace de que necesito, pero aquí tengo el neocórtex que hace que me regule y regule estas acciones. Lo mismo ocurre cuando nosotros sentimos diversas emociones. Por eso es importante que nosotros como docentes en un primer día, en la sesión de clase, sin importar el nivel en que nos encontremos, es importante ser observadores, como indicó nuestra colega Lina. Es importante ser observadores y a partir de lo que yo observo, obvio que voy a crear ciertas hipótesis, porque yo observo el comportamiento de mis estudiantes. ¿Y cómo lo logro? A través del juego, estrategias de gamificación que puedo aplicar con mis estudiantes según sus edades. En un curso de educación, en educación básica regular, técnico superior o universitario, puedo aplicar actividades que promuevan el trabajo en equipo, actividades rompehielo, y es ahí en el proceso de juego cuando podemos darnos cuenta de cómo actúan las personas en ciertas situaciones. Muchas veces nosotros a través del juego manifestamos quiénes somos realmente. Y es ahí donde el docente debe ser bastante analítico y también debe ser reflexivo y hacer preguntas que inviten a reflexionar. Cada vez que realice una dinámica al iniciar mi sesión, los invito a reflexionar para llegar al punto que deseo trabajar. Y de esa manera voy integrando a mi grupo, los voy conociendo, voy generando esa conexión, ese rapport, y adicionalmente a ello, genero motivación, regulo a mi equipo, a mi grupo de estudiantes. De repente en un grupo de estudiantes tengo un grupo de estudiantes que es kinestésico, que necesitan estar activos. Tengo el grupo de estudiantes que están súper aburridos y cansados, llegan de una larga jornada laboral, llevan 2 horas en el bus sentados para llegar al aula de clases. Imagínense, llegan y están así. Imagínense si el docente ingresa y dice, buenas noches con todos, hoy vamos a trabajar de este tema y muestra la diapositiva y habla y habla. ¿Y el estudiante qué hace en este momento? Obviamente que se va a sentir aburrido. Y el estudiante que sabe mucho en el curso va a estar con las manos así. Incluso va a querer que tú sigas avanzando con los temas y la clase para que te adaptes a su ritmo, mientras el resto de la clase está así. Entonces, para nosotros evitar que se genere esta situación y de repente el estudiante que está súper motivado y tú le indiques, hey, un momento, tenemos que ir según cómo avanzan tus compañeros, se va a sentir fastidiado, de repente desmotivado y frustrado. Y el estudiante que está aburrido, pues se va a seguir sintiendo aburrido y no va a sentir motivación por atender a la sesión de clase. Si no se siente motivado, no hay atención, y si no hay atención, no hay aprendizaje. Entonces, para que se genere ese aprendizaje es necesario que nosotros como los docentes generemos el efecto wow. Entonces, siempre realizar alguna calistenia cerebral que permita que el estudiante se mueva o realice una actividad fuera de la rutina, sin importar la edad en la que se encuentren, los va a activar, va a generar dopamina. Ese neurotransmisor esencial para la motivación. Y la motivación es parte esencial del aprendizaje. No hay aprendizaje sin motivación, es importante. Sin motivación, no hay atención. Y sin atención, no hay aprendizaje, estimados colegas. Y para generar motivación, yo como docente tengo que generar conexión con mi estudiante y generar un adecuado ambiente de aprendizaje. Todo va conectado. Entonces,
Siempre, siempre recordar que nosotros actuamos según nuestros pensamientos y nuestros pensamientos generan emociones. Si deseo que mi estudiante me recuerde de manera grata y amena, pues tengo que brindar esos momentos. Siempre. Todos tenemos una mochila y una gran carga de problemas, pero tenemos que dejarla fuera del aula para ingresar con una enorme sonrisa, y eso es la clave, desde tu tono de voz y cómo te diriges a ello. Y realizar siempre actividades que los motiven, sin importar la edad. Así sea un posgrado, puedo realizar una calistenia cerebral. A ver, todos díganme, nos tocamos la cabeza, la nariz, los ojos, y algunos te van a seguir, y esos son los ojos, algunos se van a reír, o de repente puedo hacer la dinámica de la pelota viajera y pedir que todos trabajen de manera grupal. Al principio se van a reír, algunos se van a frustrar, y vas a observar las reacciones mediante el juego. Y es ahí donde tú vas a identificar, esta persona es mucho más reflexiva, estos aprenden de tal manera. Y una vez que realizas esta actividad que no te tarda ni más de 10 minutos, empiezo con algún video súper motivador que tenga bastante conexión con la situación que voy a presentar en esa sesión o con el objetivo, con lo que pretendo que los estudiantes aprendan. Y de esta manera ya tengo la sesión ganada. Y luego pues está el presentar una casuística, un método de casos e invitarlos a trabajar de manera colaborativa. El tiempo apremia, son las 9:28 y cuánto me gustaría poder haber realizado una actividad colaborativa, pero de todas maneras la siguiente sesión la vamos a realizar. No se preocupen, porque esto es la base. Siempre los estudiantes aprenden haciendo. Y la dinámica que es que ustedes mismos construyan su propio aprendizaje. Pero eso sí, lo rico de esta sesión es que hemos escuchado a cada uno de nuestros colegas que tienen un amplio conocimiento, bastante vasto, y todos nos enriquecemos. Nunca dejamos de aprender. Todos aprendemos. Recuerden que nosotros somos seres sociales y nosotros aprendemos a partir de compartir nuestras propias experiencias, colegas. Entonces es muy rico también realizar conversatorios. De repente lanzo una pregunta poderosa, nos reunimos en grupos de 5 y cada uno acote alguna experiencia que haya tenido respecto a esta temática. En 10 minutos van a generar alguna imagen o un representante del grupo va a exponer lo que todos han acordado en consenso, de manera colaborativa. Y de esta manera vamos refrescando y vamos recordando lo que se trabajó en la sesión anterior y todos participaron de manera colaborativa. De repente, el que no tenía claro este concepto, escuchó al otro compañero que es muy experto en ese tema. De repente el colega que tiene bastante expertise ha estudiado a profundidad las teorías, ha leído innumerables papers y estudios sobre las bases, por ejemplo, emocionales, ¿no? Tenemos a David Goleman, a Solovey Meyers y todo ello. Y adicionalmente tenemos un colega, sí, en tal oportunidad yo realicé un estudio enfocándome en David Goleman, sobre el estudio de la inteligencia emocional y cómo afecta el rendimiento académico de los estudiantes del nivel primaria del colegio tal. ¿En serio? Sí, mi tesis fue muy interesante. Cuéntanos, encontramos tal. Y eso es lo rico de poder compartir. Es así como todos aprendemos y vamos construyendo nuestros aprendizajes. Antes de cerrar, quiero cerrar con la siguiente pregunta, estimados colegas. ¿Cómo podemos aplicar los principios que hemos visto respecto a la andragogía en nuestra práctica docente, según todo el conversatorio que hemos tenido, que ha sido bastante amplio y muy rico? ¿De qué manera lo podremos aplicar a nuestra práctica docente? ¿Alguna idea por ahí suelta? Doris, buenas noches. ¿Me escuchas? Doris Gutiérrez. Bien, al parecer su audio está desactivado de Doris.
¿Algún voluntario? Sí, adelante. Hola, hola, ¿puedo participar, señorita? Claro que sí, Mariano. Qué gusto poder Ya. escucharte. Adelante. Muy amable. Mi abuelita decía, nadie da lo que no tiene. Y es una verdad de colegas docentes. Y el problema, hablo del Perú, nuestro problema en cuanto se refiere a la práctica docente es que estamos lejos de la realidad. Yo he tenido la oportunidad de conocer más de 20 países. Soy profesor de la Universidad Nacional de Piura más de 46 años. Y no es lo mismo la pedagogía, digamos, la enseñanza en la primaria, la secundaria, la universidad, tanto letras como ciencias. Yo enseño ciencias. En la experiencia que tengo, para poder enseñar un curso que se llama Geología, el estudio de la Tierra, me he venido más de 40, 50 años trayendo rocas de diferentes partes de los países que he conocido, con decirle que tengo arena de la Universidad de Montpellier, sur de Francia, tengo arenas de Sao Paulo, de Brasil, etcétera. Inclusive tengo rocas de Rancagua, de Chile, por no decir un poco también de Mendoza, Argentina, de la Concagua. Claro que eso quiere pues un poco de amor a la naturaleza, porque el curso que yo dicto, entre otros, es geología. Entonces, eso se rompe rapidísimo para generar una emoción, una curiosidad. Yo llevo mis rocas al aula. Vamos a hablar de rocas ígneas, por ejemplo. Yo llevo mi granito, mi granodiorita, un pedazo ahí, y llevo mi lupa también. Entonces, el alumno quiere dormir, a ver, observe, es cuarzo, feldspato, mi que Z. Entonces, ahí está. El otro, también tengo un poquito de experiencia. Yo he enseñado en la Universidad de Sao Paulo durante 4 años. He hecho un doctorado en Sao Paulo, por ejemplo. Ahí, ¿cómo es que está motivado el alumno? Pero que nosotros en Perú no tenemos, por amor de Dios. Y esa es una falencia que tenemos en la Universidad Peruana. Para poder haber, imagínense, un alumno de un profesor de química del Perú, yo le pregunto, ¿alguna vez vio el átomo? No lo vio, pues, porque no tiene microscopio electrónico de barrido, de transmisión, no tenemos de fotometría de rayos X, X-ray diffraction. Entonces, nadie da lo que nos tiene. No es hombre que quiera procesar digamos, una diapositiva. No es lo mismo, pues, la experiencia que tenga el profesor. Hay gente que no conoce, pues, lo siento, pues, ni siquiera conoce ni Quito, lo siento. Pues, entonces, también nos está faltando instrumentación y con la miserableza del Estado peruano. Docente mal pagado en todos los niveles, laboratorios que dan pena, laboratorios de universidad no hay ni agua oxigenada. Yo estoy en Brasil y el alumno en Brasil tiene la llave del laboratorio y te enseña. Acá le decimos, no agarres, cuidado, no lo vas a malograr, digamos, el difractómetro, no lo malogras. Es decir, una miserableza tremenda. Y yo también tengo experiencia en idiomas. Lo que puedo concluir, para eso necesita también habilidad del alumno y tiene que uno ser amable. Y yo, por ejemplo, llevo 15 años que ya no jalo un alumno. Ese es un gran problema en la Universidad Nacional de Piura. Hay profesores que se sienten felices de poner un 0,5, 0,8. Ese sistema, digamos, de calificación ya murió. Estados Unidos, por ejemplo, señor, Estados Unidos, ¿sabe cómo es la calificación? En cada clase de 4 horas seguidas, no un pedacito, puchito, ya calificó el profesor. Y nosotros como tontos, 200, 300 prácticas de calificar, en vez de estar investigando, en vez de estar haciendo investigación científica o haciendo papers, nos dedicamos a calificar cuando el alumno debe estar evaluado en clase. Y al último termino diciendo, por ejemplo, para idiomas, hoy en día ha cambiado la didáctica. Por ejemplo, quiero enseñar ruso, y ¿cómo se dice ratón en ruso? Mish. La gente dice que es gato, ¿no? Mish. Entonces, ya no nos dicen en ruso que hay que, ¿cómo se dice Mish y cómo se escribe con el lenguaje cirílico? No. Nos presenta un gato, un ratón y una serpiente. ¿Cuál de ellos es el Mish? Uno dice el gato, mentira, es el ratón. Y ahora, termino diciendo, ha cambiado totalmente la idea. Ahora, por ejemplo, para estudiar alemán, ya no necesitamos, digamos, esto significa, no, directamente les dicen la palabra en alemán y ahí está. Y Estados Unidos también está propagando inglés. Y termino diciendo que un científico demostró, en el caso de la técnica de idiomas, que mucha gente dice que no entra, un ser humano, por más inteligente o poco inteligente que queremos que, depende de la inteligencia que tenga, si inteligencia para idiomas, máximo debería repetir en su vida 70 veces la palabra en el idioma. Mire usted, 70 veces. Ustedes que son inteligentes ya saben cómo se dice gato en ruso, ¿no? Mish, 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 mish. ¿Cómo se dice sí? Da. ¿Cómo se dice en alemán? Ya. ¿Cómo se dice en portugués? Sim. Fíjese, a un alumno, y he hecho pruebas, porque yo enseño portugués e inglés a la nacional también, y ahora me toca quechua. Oiga,
solamente que practique el peruano con 15 veces y ya aprendió. Entonces, ahí depende de la habilidad. Tiene que haber prácticas, señores, en el Perú. Si no, vamos a dedicar al bla, 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 y nunca vamos a aprender. Nosotros estamos en los últimos puestos en el mundo en cuanto a la calidad de estudio. Tanto el docente está mal pagado y el estudiante mal motivado. Gracias. Con todo respeto, es mi opinión. Gracias totales, Mariano. Muchas gracias por compartir con nosotros tu experiencia como docente, que es muy rica. Quiero felicitar la buena práctica que tú tienes, que al identificar una carencia que hay, tú buscas una solución, que fue traer materiales concretos y reales al aula de clase, para así generar el efecto sorpresa y mantener motivados a tus estudiantes y ellos puedan comprender en sí, más allá de una lámina, a qué te estás refiriendo. Entonces, esos son el tipo de prácticas que nosotros como docentes podemos realizar. Es cierto, nosotros no podemos cambiar la situación educativa a nivel nacional, pero sí podemos hacer el cambio nosotros mismos como docentes, el cambio en nuestras sesiones. Hacer nuestras sesiones mucho más diferentes, activas y centrado en las necesidades de nuestros estudiantes. No cambiaremos la realidad nacional, pero sí la realidad de esos 30 o 35 estudiantes que van a trabajar con nosotros esa sesión y este aprendizaje va a estar centrado en ellos, en que ellos los puedan construir y va a ser mucho más significativo. Entonces, ¿cómo podemos aplicar los principios que hemos visualizado en nuestra práctica docente? El primero, estimados colegas, es crear un efectivo y seguro clima de aprendizaje. El rapport y la conexión entre docente y estudiante es vital. Sin esto, no es posible generar un ambiente adecuado. 2, es involucrar a los estudiantes en la planificación de métodos de aprendizaje y el currículo. Es cierto, el currículo nos muestra las competencias a trabajar y según esas competencias, yo por mi experiencia, puedo trabajar tales temas, pero de repente si tengo un grupo de estudiantes que es distinto, tienen otras habilidades o de repente tienen un conocimiento superior al tema que el grupo anterior, entonces tengo que modificarlo. Obviamente que voy a seguir utilizando, evaluando con las mismas competencias sugeridas en el currículo, pero el producto que yo voy a solicitar va a ser distinto. Y esto lo voy a adaptar según sus necesidades de aprendizaje. 3, los estudiantes deben de participar en el diagnóstico de sus necesidades de aprendizaje. Nosotros tenemos que invitarlos a la reflexión, utilizando la mayéutica socrática, la pregunta y repregunta, realizando preguntas de poder para que mis estudiantes puedan reflexionar sobre qué acciones debo poner en práctica para cambiar. ¿Qué pasa si? ¿De qué manera podría mejorarlo? Entonces, esto va a hacer que el estudiante sea consciente de qué debe de cambiar. Así es que para la próxima, lo va a hacer mucho mejor. Y ellos deben de quitarse el chip de que equivocarse es malo, cuando el error es parte de nuestro proceso de aprendizaje. Si no me equivoco, no aprendo. 4, los estudiantes deben ser estimulados a formular sus propios objetivos de aprendizaje. De repente puedo mostrarles un video, puedo utilizar el storytelling, el narrar una historia, contar una situación o un caso mío. Y a partir de eso genero esas preguntas poderosas que van a encaminar al estudiante a identificar cuál va a ser el objetivo que se va a trabajar en la sesión de clase. 5, se debe apoyar a los estudiantes en la búsqueda y utilización de recursos para cumplir sus metas y objetivos. Hoy por hoy, el Internet y el e-learning son nuestros grandes aliados. Y dependiendo de los estudiantes y de su edad, puedo utilizarlo a favor. Si trabajo con estudiantes jóvenes o estudiantes de edad media hasta los 50 o 60 años, están bastante inmersos en el uso de tecnología. Si me toca trabajar con estudiantes de 60 más, que es en el caso de educación básica alternativa, puede ser que tengo que adaptar mi contenido al contexto de estos estudiantes, a sus necesidades y a su forma de aprender. Pero en el caso de estudiantes jóvenes, adultos jóvenes o adultos de edad media, están inmersos en la tecnología, todos saben cómo utilizar un teléfono móvil, de repente a algunos les va a costar un poco utilizar ciertos apps.
ciertas plataformas, pero con constancia y mucha paciencia y buen humor para poder explicarles cómo es el uso, de qué manera lo deben de trabajar, de hecho que lo van a utilizar y de manera bastante eficiente. Hoy en día ya no es necesario tener un libro físico. Hay una gran variedad de información en el Internet. Si ingresan ustedes al Google Académico, hay papers y mucha información de diversas fuentes confiables y estudios de los temas en los que nosotros estemos interesados y deseamos abordar y expandir nuestros conocimientos. También hay sinnúmero de plataformas que nos permiten trabajar de manera colaborativa. Entonces, es importante sacarle el provecho máximo al e-learning para poder complementar nuestras clases. Y de esta manera los estudiantes no tan solo estén enfocados en qué me va a presentar el día de hoy, sino que ellos puedan investigar y volverse expertos en el tema y generar debates en clase, lo cual es bastante rico, ¿no? Este grupo de estudiantes estará a favor y el otro en contra. Esta es la problemática. Y de esa manera ambos grupos se nutren. 6. Se debe ayudar a que los estudiantes lleven a cabo sus planes de aprendizaje. Es importante el andamiaje, el scaffolding, en que el docente pueda andamiar ese proceso, acompañarlo y siempre ser bastante asertivos al comunicar las oportunidades de aprendizaje y cómo ellos deben de mejorar. Continuamos. 7. Se debe fomentar la autoevaluación y la reflexión de cómo, a dónde hemos llegado, logramos el objetivo. Entonces eso lo podemos realizar mediante preguntas o de repente alguna dinámica al finalizar la sesión o simplemente un checklist. Bueno, estimados colegas, siendo las 21:43, justo me están escribiendo por interno de que la sesión debió culminar hace algunos minutos. Mil disculpas, pero estuvo bastante interesante y muy rica la conversación y el poder compartir con cada uno de ustedes sus experiencias. Gracias totales a cada uno de ustedes por su tiempo y conectarse y participar activamente. Que tengan muy buenas noches. Nos reencontramos en la tercera sesión este miércoles a las 8:30. Buenas noches, muchas gracias. Muchas gracias, bendiciones a ustedes, señorita. Muchas gracias, Mariano, bendiciones. Muchas gracias, Miss. Muy interesante, gracias. Gracias, Rocío, muchas gracias. Muchas gracias, Miss. Bendiciones. Gracias. Muchas gracias, Miss. Gracias, Angélica. Nos vemos Buenas la próxima noches. clase. Gracias. Buenas noches, estimados estudiantes. Les saluda Alondra Basaldúa, encargada de Accedu. Recuerden que la tercera sesión sería este 29 con la docente, ¿de acuerdo? De igual forma se le va a compartir en el grupo de WhatsApp el link para que se conecten a clase. Esa es la última sesión que vamos a tener en este caso, el webinar gratuito de andragogía, ¿sí? Igual forma, interesantísima. Cualquier consulta. Señorita, y dígame. el primer tema, los que no hemos Por favor, ¿podría escuchado. compartir los PPT? Como le había comentado en el grupo de WhatsApp, las clases que nosotros estamos realizando el día de hoy queda grabada, pero solamente se le estaría compartiendo a los que se certifican. Recuerden que eso lo habilita directamente el aula virtual del área administrativa del Instituto Accedu. ¿De acuerdo? De igual forma, cualquier duda, consulta que tengan, me lo indican a mi persona que le estoy contestando en el grupo de WhatsApp para poder ayudarlo a cada uno de ustedes, ¿sí? Señorita, la primera clase que nos iba a dictar a los que no nos escuchan. Lo que pasa es que esto es un webinar gratuito. Justamente los webinars son para que ustedes mismos puedan interactuar con la docente, con un poco más el tema, y de esa manera... Los que hemos pagado, señorita. Cuéntame. Los que hemos pagado. Claro, se le va a otorgar al culminar la tercera sesión, se le va a habilitar en este caso las 3 sesiones que han realizado para que lo puedan visualizar nuevamente la clase. También el certificado, ¿verdad? Claro, el certificado, todos los estudiantes que ya se han, en este caso, certificado, ya le he enviado la lista para que lo publica y estaría teniendo la primera semana de diciembre. Fue detenido. Los que son para envíos para provincia, va a depender mucho de Olva Courier, ¿de acuerdo? Recuerden que se demora un plazo de 3 a 5 días, pero igual el certificado ya está tramitado. Se van a comunicar con ustedes igual en área administrativa para coordinar todo ello. ¿Todavía se puede realizar el pago el día de mañana? Claro que sí.
Si en este caso van a realizar el día de mañana, me envían sus datos en WhatsApp, de acuerdo, de manera interna para poder ya tramitarlo y mañana realicen su pago, ¿de acuerdo? Correcto. Muchas gracias. ¿Puedes cerrarle el micro a más los que colegas tengan? que tienen abierto porque no se entiende lo que usted está diciendo? Por A favor. ver, por favor, poner el audio, apaguen su audio para poder explicar, por favor. A ver, vamos a silenciar. Vamos a silenciar. Ya, como les estaba mencionando, bueno, en este caso, todos los estudiantes que ya se han certificado, de acuerdo, yo he enviado la lista a la universidad para que puedan realizar su trámite. Recuerden que los que en este caso van a recoger en el instituto, queda en Lima Los Olivos de Senati al frente, le estamos otorgando de manera presencial, y los que son para provincia se le envían por Olva Courier o por Sharon, cualquiera de los dos, ¿de acuerdo? Recuerden que por Olva Courier se demora un plazo de 3 a 5 días. De igual forma, el área administrativa se va a comunicar de manera interna a todos los que se han certificado para que realicen lo que es el trámite de su certificado, la coordinación. ¿Sí? ¿Alguna otra duda por ahí para poder ayudarles? Sí, ¿Se puede todavía faltaría pagar, una... señorita? ¿Cuánto se paga? ¿Podría orientarnos? Yo tengo interés, por ejemplo, ¿puedo pagar? ¿No hay ningún problema todavía? ¿Puedo certificarme? Claro, Oye, todavía pueden certificarse con este webinar que estamos otorgando gratuito. Justamente le estoy contestando en todo. Yo envío el grupo de WhatsApp, le envío los audios, les ayudo de manera interna para que de esa manera ustedes puedan realizar lo que es el trámite de su certificado. Mi nombre es Alondra Basaldúa. Ahorita mismo en el grupo estoy poniendo mi número para que todos los estudiantes que aún no se certifican me hablen y de esa manera les pueda ayudar de manera interna. gracias, señorita. Señorita Alondra, por favor, ¿esta es la última sesión o No. todavía falta una? Falta una. La última sesión termina el día 29. El miércoles 29 termina la tercera sesión de este webinar. Gracias. Igualmente es a las 8:30. Gracias, Y señorita. la primera no nos van a dar repetir. Como le había mencionado, todas las sesiones son grabadas, pero eso se le va a otorgar a los estudiantes que se certifican, ya que esto es un webinar gratuito y es un beneficio adicional que tienen los estudiantes certificados. Ah, ya, gracias. Perfecto. ¿Otra duda que tengan por ahí para ayudarles? Todo claro en todo caso, ¿cierto? Sí, Perfecto. todo claro. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias a todos ustedes. Que tengan una excelente noche. Nos vemos el día miércoles. Hasta luego, gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego, colega. Más bien te dejo ya, porque ahorita estoy sacando cuentas, ¿no? Ya, hijito, un besito para ella también. No lograron. Lo capaz es que ver una manera de abaratar costos. ¿Cómo lo podemos ayudar? Si la cámara de algo les puede ayudar a ahorrar. Mi vieja dice que le regalaba ya hemos vendido todo. ¿En serio me vas a salir con eso? No, solo lo digo. ¿Estás viendo cómo estoy y me estás echando la culpa? No. Si la polla de mate salió buenaza. ¿Tú no dijiste que Macarena era salada? ¿Y si ella no salió? ¿Eh? No. Entonces mañana iría a, ¿cómo se llama? A Ricardo Palma, frente a la Richie. ¿Y ahí cómo hago? Me conecto contigo. Pero lo pasaría a mi celular, eso es lo que no sé, no se puede, ¿no? Ay.
Oye, ¿qué haces aquí, Mike? ¿Qué le metiste a Magdalena? Perdón. Laura Pérez Chávez no es su verdadera madre y tú lo sabes, Diego. Sí, cuéntame de qué se trata. Ni con los pasos. Me puede decir, anda aquí, anda allá, hace esto, hace lo otro, tampoco se puede. Ay, Dios mío. Esa mujer maravillosa. Sí, pues. Artista talentosa. Estoy enamorado. Se formó gracias a tu familia, a tus amigos, a tu entorno. Eso es lo importante. No le des más fuerza. Vi a Patti cargando un vestido. Ah, sí, es el vestido que me puse cuando me casé con Raúl. ¿Me lo guardas? Significa mucho para mí. ¿Es este vestido? No, pues no, sí. O sea, me lo regaló la señora Chávez. Es una chavita. Tiene mucho más.